Soy Íñigo Barreda, les hablo en nombre del Instituto de Fomento Sanitario y de Actualidad del Derecho Sanitario para darles la bienvenida y presentarles este nuevo programa formativo que hemos diseñado en un formato práctico y tipo masterclass para abordar un tema tan delicado como apasionante como es el de las reclamaciones por daños en servicios sanitarios. Hemos considerado dividirlo en dos módulos. El primero está dedicado a la defensa del paciente y el segundo a la del médico, atendiendo a que las estrategias defensivas y discursivas de una y otra parte están normalmente enfrentadas desde que surge el daño. Por este motivo, la experiencia de la mayoría de los ponentes que participan en este primer módulo está más alineada con la defensa del paciente, sin perder de vista la confrontación o el contraste con la opinión autorizada de uno de ellos desde su labor jurídica y deontológica en colegios profesionales de médicos y de odontólogos. Pues quienes han sido invitados tienen una amplia y reconocida trayectoria en el ámbito de su especialidad. Sus éxitos profesionales han permitido avances para el derecho y para la medicina de orden no solamente práctico, sino también en el plano procedimental y sustantivo, como tendremos oportunidad de ver. A nuestros ponentes invitados les hemos pedido que hablen de su propia experiencia, de sus casos, de sus éxitos, de sus fracasos, de los obstáculos con que se han encontrado y cómo los han superado, de las habilidades que hay que desarrollar para la defensa de este tipo de casos desde una perspectiva ético-profesional en el asesoramiento a sus clientes y en el enfoque de estos asuntos. Una forma de hacerlo es contar cómo actuar desde que llega el asunto a su despacho, su análisis, viabilidad, desarrollo y finalización del mismo hasta la sentencia, sin olvidar el acuerdo extrajudicial en los pocos casos que es posible. Y ya, sin más dilación, les voy a pasar a presentar a nuestro interesante cartel de ponentes, a quienes quiero mostrar ya desde aquí mi agradecimiento por haber aceptado nuestra invitación para participar en este evento. En primer lugar, va a intervenir Gustavo López Muñoz y Larraz, que es abogado, licenciado y doctor en Derecho, experto en defensa del paciente, está distinguido con la Cruz de Primera Clase de San Raimundo de Peñafort, es académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, autor de los libros como En defensa del paciente, El error sanitario, Negligencias en cirugía y anestesia estéticas y coautor en Negligencias médicas. Es principal impulsor también de la ley del jurado en España, donde, como saben ustedes, se juzga la omisión de socorro sanitario. Destacada es su trayectoria como abogado porque logró la primera indemnización más alta de España, hace ya aproximadamente en el 2012, si mal no recuerdo, que corresponde al fallecimiento, es la indemnización más alta de España por el fallecimiento de una paciente por abandono de la misma tras shock anafiláctico. Y ya sin más, pues vamos a pasar a presentar la intervención de don Gustavo López Muñoz y Larraz. Hola, Gustavo. Con la venia, Íñigo. Encantado de estar con vosotros. Para mí es un honor, te conozco hace muchos años y haberme invitado a este coloquio de amigos, compañeros y destacados abogados, pues eso es un placer. Lo primero que quería decir, antes que tú me empieces a hacer preguntas, creo que te pedí que me hicieras preguntas, para no enrollarme, es primero que a pesar que soy doctor en Derecho hace muchos años, no soy un científico del derecho, ni me considero, soy un abogado. Yo no he sido más que abogado, el 7 de febrero pasado cumplí 55 años en el ejercicio de la profesión y me he dedicado al derecho penal mucho y también a la defensa del paciente. Nunca he defendido a ningún médico, no porque no quisiera, porque el abogado puede defender a cualquiera, pero es que ningún médico se ha atrevido a que yo le defienda. Han preferido escoger médicos, los médicos han preferido escoger a otros letrados. Alguno vino a mi despacho y después que se enteró quién yo era, me dijo, no, no, prefiero que no. Entonces, solo he defendido pacientes y y empecé hace muchos años porque yo vi las primeras negligencias médicas cuando estaba en el año 1964 en Nueva York. Estaba en un despacho en Nueva York, que es Curtis Mallet Prevost,
Colt y Mosley, que estaba en 63 Wall Street, que es el primer despacho en el que yo estuve, como Civil Law Associate, asociado en Derecho Civil. Y después de mí vino Rodrigo Uría, al mismo despacho, muy conocido, que por cierto ha fallecido ya hace unos años. Y tuve el gusto en el año 64 de ir a la Feria Mundial de Nueva York, el famoso pabellón español, que muy poco conoceréis de los que estáis aquí porque sois muy jovencillos y no habéis estado en la Feria Mundial de Nueva York del año 64. Entonces, allí te decía que por primera vez vi que empezaba, y estoy hablando de los años 60, del siglo pasado, empezaba la negligencia médica en los Estados Unidos. Y fue un tema que me llamó la atención, porque en España de eso no se hablaba ni, vamos, ni remotamente. Entonces, cuando llegué a España, empecé a ver el interés de que podía tener el tema. La gente me dice, si es que a los médicos aquí no se les puede demandar. Digo, ¿cómo no se va a poder demandar? Claro que se les puede demandar si hay motivos para demandarles. Y entonces yo estaba trabajando de jefe de asesoría jurídica de Standard Eléctrica y vino un periodista que había, éramos 60.000 empleados entonces, en Standard Eléctrica en Madrid, y entonces vino un periodista de la empresa y le dije, yo tengo esta idea de hacer un librito sobre negligencias médicas, pero no tengo tiempo, tú me ayudarías. Hicimos el primer libro que tú has mencionado, que se llama Negligencia Médica. No había ese nombre, o sea, antiguamente se hablaba, o sea, se sigue hablando de imprudencias médicas, pero negligencias médicas era una palabra que venía de americano, del inglés, de medical negligence. Era una traducción un poco perfectamente lícita en castellano, pero era una especie de traducción de medical negligence, que es lo que yo había oído en Nueva York. Este librito es muy sencillo, es del año 1900, se publica por, nada menos que por ABC, Editorial Prensa Española. Yo creo que le costó el puesto al director. En el año 76, y este librito, pues, lo hice en conjunción con este amigo mío, que era periodista, Agustín del Moral. Gustavo, Sí, dime. ya que estamos hablando de libros, me gustaría que empezásemos por otro libro, por el que se Dime. llama En defensa del paciente. Sí. Ahí hablas del concepto, contesta a la pregunta, ¿es humano errar? Que es lo que vienes a Eh, decir en el principio del libro, no es lo que empiezas a calificar, ¿no? sí, ese libro que acabas de mencionar lo hice en defensa del paciente, dedicado a los médicos. No sé si has visto la dedicación, es un libro que se vendió mucho por Sudamérica, de tapas duras, rojo, muy bonito, lo hizo Dickinson, que es el que me ha hecho casi todos los libros, creo que todo. Se abre uno de Colex. Y ese libro lo dedico a los médicos para que no cometan negligencias médicas. Y se vendió por los médicos, se compró por los médicos mucho. Y el errar sí es humano. Lo que no es humano es la no tener responsabilidad. Es decir, es errar, claro que es humano, pero no es humano, primero, no reconocer cuando uno se equivoca, eso no debe ser humano, y tampoco es humano no rendir cuentas por la lesión que causes a otro, porque el principio principal, en esencial, de la relación médico-paciente es cuida a tu paciente, no causes daño a tu paciente. No Primum, causar daño al paciente. primum non nocere, ¿no? Eso es el Lo principio que pasa es que fundamental. tú, Gustavo, tú vienes de un mundo norteamericano, has ejercido allí en Nueva York, el mundo anglosajón. Allí es clásico asumir los errores, ¿no? Es decir, eh, es un Ahí poco distinto. enseñan a los médicos como una cosa fundamental, enseñan a los médicos a reconocer su culpa, porque consideran que esa es la fórmula de salida del tema, porque en Estados Unidos, concretamente, el 94% de los casos se resuelven por vía transaccional. Y te voy a decir por qué. Un tema que yo quise unir, pero que no lo logré en gran medida. Porque allí los médicos, si van a juicio, van al jurado. Y el jurado es de ciudadanos, como sabes tú. Y ningún médico se atreve, casi ninguno se atreve a ir al jurado. Entonces, ante esa posibilidad de ser juzgado por los ciudadanos, pues la mayor parte llega a una transacción si se sienten culpables. Si no se sienten culpables, pues evidentemente deben defenderse, que ese es mi consejo. Pero si hay culpabilidad,
lo mejor es la vía transaccional. Y entonces el error, contestando a tu pregunta, es humano, claro que es humano es errar, pero lo que no es errar es no reconocer tu culpa y tampoco es humano no responsabilizarte de la lesión que has causado a otro. ¿Te he contestado? Me has contestado perfectamente. Hablando ya que estás pasado al tema del Tribunal de Jurado, ¿ha tenido alguna virtualidad o había alguna experiencia en España después de entrar en vigor esa ley que ya lleva unos cuantos años? Sí, del año 95. Mira, no ha tenido ninguna virtualidad porque el jurado en España es la mínima expresión del jurado. Además, yo hice una conferencia, ya te comenté, el año pasado en el Colegio de Abogados de Madrid, en enero del año pasado, cuando había conferencias, básicamente dije que no había jurado en España, porque eso mínimamente no es jurado. Y lo que tú mencionaste como único delito que se puede juzgar por jurado, que es el abandono doloso del paciente, que no le, ese es el único, y pues no se ve. Yo creo que yo lo he oído mucho, que hay una especie de acuerdo silencioso entre jueces de no aceptar en vía penal todo lo que puedan rechazar. Y de hecho, casi todos los que empezamos en vía penal terminamos en vía civil, porque el número de sentencias de culpabilidad de médicos en vía penal, eso es mínima, mínima, minimorum, es decir, que es poquísima. De hecho, muchas veces pues te rechazan querellas y tal, pues el limini litis pues te la rechazan y no van adelante. Tú, a pesar de tu amplia trayectoria y hoy en día tienes 82 años, si no me equivoco, todavía sigues en 2 de ejercicio, enero cumplí 82 años, sí. 82 años, sigues en Perdóname, no, ejercicio, me estoy echando uno. No, cumplí 81. 81 años, Así sigues en en el ejercicio. año 40, sí, la matemática no es mi fuerte, pero 2 de enero del 40, creo que tengo 81. Ajá, perfecto. Eh, a pesar de ello, quiero decir, nunca te has jubilado, ahora estás llevando casos. De hecho, me comentaste que otro día estás llevando un caso relacionado con una bomba, no sé si de morfina, Una bomba de el morfina, caso de droga, sí. Prometra. Es decir, te hago esta pregunta porque me comentaste que iba por lo penal. ¿Iniciaste tú este caso por la vía penal? No, yo los casos que se inician de oficio por la fiscalía, que es como se inició esto, una muerte de una señora mayor, lo voy a comentar, esto se sabe porque salió incluso en televisión. Nombres, desde luego, voy a obviar todo porque está subyúdice. Es una señora mayor que se va a su traumatólogo habitual, sabiendo el traumatólogo que la había enviado previamente por unos dolores que tenía de tipo traumatológico, le habían puesto una bomba de dolor, lo tenía en la historia clínica, y le receta una resonancia magnética para hacerse una intervención. Tenía una bomba de dolor llena de droga en su cuerpo, se la habían rellenado recientemente, por cierto, y el traumatólogo le envía a hacer una resonancia magnética a una clínica especializada en el tema, que pertenece a una de las grandes compañías médicas de España, lo reservo también, y le puso sin ningún tipo de aviso ni advertencia de que tenía una bomba de dolor llena de droga. Y fue a la clínica y la resonancia magnética en esa clínica era un sábado, no había nada más médico, el único que estaba era el técnico en radiología. Le hizo la resonancia magnética y sin haberle... No había terminado, por cierto, el consentimiento informado, el impreso no estaba lleno completamente, no estaba relleno. Fue con su marido, acompañó, la metieron en el tubo para hacer la resonancia magnética y de pronto sale corriendo el técnico, se me queda, se no sé, dando gritos y tal, que le dice el marido, ¿y qué pasa? Es que es su mujer que ha tenido un incidente. Entran, la mujer había explotado en el contacto de la resonancia magnética con la bomba de dolor que tenía y estaba ahí, bueno, muriendo, prácticamente había perdido el conocimiento, no había médico ninguno, le empezaron a dar, llamaron al 112 evidentemente, le empezaron a dar boca a boca, a tratar de resucitar, no había ni un solo facultativo, pero total, que falleció, la llevaron, bueno, no falleció porque media moribunda, inconsciente, vino el 112 y se la llevó al hospital clínico, a la San Carlos, la atendieron, no pudieron hacer nada por ella, murió la señora allí.
Esto Entonces, este ocurrió, tema, esto perdóname, ocurrió en sábado y no había especialista, porque no tenía que estar, especialista, no había médico, no había, pero ni tenía un que solo estar facultativo. Lo único que estaba era no, pero quiero el decir, señor de recepción, que era un empleado de recepción, que es el que le dio el impreso, que por cierto no cumplimiento completamente, y sí, estaba el señor que hacía la resonancia magnética ahí, en el aparato de resonancia magnética. Ya se había publicado una advertencia por la empresa de fabricante de las bombas de calor que había habido un caso como ese, uno al menos en Alemania, hacía un par de años, y se había publicado una alerta sanitaria sobre el tema. La empresa había mandado a todos los médicos que habían colocado estas bombas un aviso diciendo que tenían que entregar una carta personal o mano a cada uno de los pacientes que le habían puesto una bomba de dolor. Y eso no se hizo. Entonces se abrió por fiscalía, se hizo un estudio, el juez de instrucción aceptó, desde luego, abrió el procedimiento, la causa, se hizo la instrucción, intervino la policía judicial, y nada, entonces yo me personé, claro, como la familia, y seguimos ahí pendientes de juicio. pero ahí, De esa causa discúlpame, salieron una serie de personas, como el médico que le puso la bomba de dolor porque dice que no era inmediata la relación causal con él y tal, lo excluyeron del procedimiento penal y yo le he puesto un procedimiento civil aparte. Entonces tenemos en paralelo, en fin, el procedimiento penal, y el que ha quedado excluido del procedimiento penal está en un proceso civil. uh-huh. Me gustaría también, Gustavo, si nos pudieras hacer una breve distinción entre el concepto, digamos, del lex artis y el del lex artis ad hoc, que es un concepto, digamos, acuñado en principio por el magistrado Martínez Calcerrada y que ha servido para enjuiciar los casos en muchos casos de responsabilidad médica. Bueno, pues te voy a decir, yo todos los informes periciales que he visto hasta esta fecha hablan de lex artis y lex artis, de quiebra de la lex artis. Yo nunca he visto en ningún informe pericial que yo conozca, lex artis ad hoc. Lo sé. ¿Cuál es la diferencia? Lex artis es un concepto de quiebra de la buena práctica médica, digamos en forma muy ordinaria y común, y lex actis ad hoc es quiebra de lex actis en el caso concreto ad hoc. Es el caso concreto que se está estudiando o enjuiciando. Yo creo que esa es una diferencia genérica, y es que la lex artis es la quiebra, el mal hacer, se llama la mala praxis, digamos algunos, el mal hacer, y la ad hoc es específicamente en relación con el caso concreto. ¿Podrías citarnos algún caso que hayas defendido relacionado con el error diagnóstico o el error terapéutico? Sí, vamos a ver. Con el error, tengo aquí tus revistas, que son las que yo utilizo. Mira, en el error de diagnóstico lo tienes en tu revista, que es la mejor revista que existe en España, sin ninguna duda, Actualidad de Derecho Sanitario. El error de diagnóstico está en el número 130 de tu revista. Es una sentencia del Tribunal Supremo de 14 de febrero del año 2000 de Siol Ríos, de Siol, del magistrado Siol. Ese es Sí. el ponente de la sentencia. Ya digo, está en el número 130 de tu revista, página 669. Esa es la que yo considero que es muy relevante, muy bien estructurada y bien clara, y me gusta esa sentencia, entre otras, como se dice siempre, entre otras, esa sentencia que te he señalado. ¿Podrías hablarnos también de la sentencia, para mí, pues la que abre, digamos, el filón de determinadas demandas que no sé si van a buscar el componente económico más que otra cosa? Aquel caso, aquella sentencia que, si mal no recuerdo, fue de la magistrada Celsa Pico Lorenzo, que puso la indemnización más alta de España por un fallecimiento, teniendo en cuenta de 1.060.000 euros, teniendo en cuenta
que en aquella época y en la actualidad los fallecimientos se están pagando entre 30 y 70.000 euros. Sí, mira, esa sentencia que tú estás mencionando, una sentencia que me dio una gran satisfacción, porque yo había perdido esa sentencia ante el TSJ de Madrid. Y claro, cuando perdemos una sentencia de esa magnitud, pues nuestra cara frente al cliente es de gran pesar. Y el cliente, no obstante, me dijo que sí, que quería que yo la siguiera con la defensa y la llevé a cabo. La defensa con gran éxito, con mucho éxito, porque de tres, vamos, creo que fueron 5 motivos, me estimaron 3 en la sentencia. Y esa sentencia es una sentencia para mí muy significativa. Esa sentencia Está en ADS 192 del año 2012. sí, la tengo aquí, la 192. En la actualidad del derecho La sanitario página 192. 221 y siguientes de la revista. Y esa sentencia, entre otras cosas, dice, habla de el consentimiento en urgencia, de la prueba diabólica, habla de la prueba diabólica, que la carga de la prueba no puede ser diabólica, que el paciente... Esto habla de lo que se llama la facilidad probatoria. La facilidad probatoria es un precepto que está en la ley de enjuiciamiento civil que yo creo que es muy interesante y la facilidad probatoria la he utilizado mucho porque yo creo que no lo he dicho hasta ahora, pero lo que tengo que decir, que la posición entre el paciente y el médico en un pleito es muy diferente. Es decir, el médico está en lo que yo llamo posición dominante. Es una posición dominante frente al paciente, es decir, que no son personas que estén litigando en un absoluto equilibrio de partes, sino que el médico está en una posición dominante por varias razones. Una de ellas porque, entre otras cosas, lo que puede hacer un quirófano solo lo sabe el médico. Y por otra, porque el médico tiene en principio una presunción de buena práctica, no es una persona malvada, como dice Gregorio Marañón, que en su libro, es que quería decirte que en el librito, este librillo mío de Diligencias Médicas, que ya hemos mencionado, del año 76, ese habla de otro libro, que fue el primer libro que hubo en España sobre imprudencias profesionales. Ese libro es de Eduardo Benzo, se llama La responsabilidad profesional del médico, y es del año 1944. 1944. Este libro yo conseguí el único libro que quedaba en el almacén de la editorial, que se llama Esselícer. Conseguí el último ejemplar, que lo tengo como una cosa maravillosa. Ese libro es muy famoso, no porque lo hiciera Eduardo Benzo sobre la responsabilidad profesional del médico, que no existía ninguno, sino porque lo prologa el profesor doctor Gregorio Marañón. Sí. El libro está prologado por el Gregorio Marañón y Gregorio Marañón, en 34 páginas de prólogo, se carga el libro de Benzo de 376. Y la anécdota es que, ojo, a los que escribimos algún librillo, con quién te lo prologa, porque el prologuista, el famoso de este libro, no es lo que pobre Benzo escribió rascándose el cerebro durante años para hacer este libro maravilloso de 374 páginas, sino que en 34 páginas se lo carga Marañón de prologuista. Y Marañón dice cosas tan increíbles en este libro como la siguiente, que te voy a leer porque es una cosa única. Dice: el enfermo, si se da cuenta de la insuficiencia, vamos, en una palabra, llega a hablar de la irresponsabilidad que significa demandar a un médico. Que el médico siempre actúa bien, nunca actúa mal y que un compañero nunca debe colaborar en la demanda de un compañero por el juramento hipocrático.
Eso llega a decir Benzo en el prólogo que destroza el libro, en 34 páginas. Y es más, te voy a decir, ya que estamos en este punto, la mayor dificultad que yo tuve cuando empecé en la práctica de la defensa del paciente, en aquella época pretérita, que ya no es el caso, es encontrar un perito médico que estuviese dispuesto a peritar contra un compañero. Y hoy en día, mis peritos, cuando le digo que es en vía penal, como este caso que acabas de mencionar, de la bomba de dolor, que lo tengo en vía penal, para yo conseguir que mi perito de toda la vida estuviese dispuesta a hacerme un informe en vía penal, vamos, casi se lo he tenido que suplicar de rodillas y convencerla, que es mujer, convencerla de que me hiciera, porque yo me decía, en vía penal no, en vía civil lo que tuviera si hay caso, pero en vía penal de ninguna manera, aunque haya caso. Y tuve que rogarla y implorarla, digo, oye, pues es un tema de una mujer muy humana, mi perito, y finalmente me hizo informe en vía penal, pero la resistencia que, fíjate, te voy a decir una cosa que te vas a reír, os vais a reír. Nos queda un minuto, Gustavo. ¿Eh? Nos queda un minuto. Bueno, pues yo, para que os riáis, en un minuto os voy a decir que yo en aquella época, como no encontraba peritos, me iba al extranjero, entre comillas. El extranjero es que me iba al País Vasco. Me iba al País Vasco, al hospital de Basurto. Y ahí yo había dado una conferencia y había hecho un doctorado y me traía a los peritos de Basurto porque yo no encontraba en aquella época peritos en Madrid que estuviesen dispuestos a peritar en juicio contra un compañero, aunque hubiese causa para ello. Entonces, te digo que la experiencia fue traumática en cuanto a las dificultades, porque este juicio, para ya terminar, mi querido Íñigo, es un juicio de peritos. Es decir, si no tienes buen peritaje, no vas a misa. Es decir, el perito es fundamental y el abogado que se crea que sin perito, porque tiene una capacidad verbal y de expresión fabulosa, que se lo sabe todo, si el letrado, yo tengo 55 años de ejercicio profesional, se cree que va a ganar un pleito sin perito, va perdido, va de ala. Eso es mi primer consejo. Muy bien. Y creo Gustavo, que ya... disculpa, tenemos que terminar este primer bloque, pero antes de pasar al segundo, como hemos dicho, que íbamos a dar 3-4 minutos para puntualizaciones, matizaciones del resto de los ponentes o bien de los asistentes a los que invitamos a utilizar la herramienta de preguntas y respuestas, pues este es el momento para intervenir. Hay una manito ahí puesta, no sé. No, esa manita era mía que la tengo que quitar. Ah, pues quita la manito porque yo quería que alguien me quería interpelar. Parece que no he logrado la atención de nadie, nadie me quiere decir nada. Bueno, es pronto todavía, Gustavo, es la hora de la siesta en España, así es que si te parece podemos pasar ya. Están preguntando la sentencia del TSJ. Pueden indicar la sentencia del TSJ, Carmen González. Esa la tiene mi amigo Íñigo, se la sabe de memoria toda la sentencia. La del TSJ se la enviamos por correo electrónico. ¿No? Bueno, nosotros la que hemos citado ha sido la del Tribunal Supremo. Supremo, sí. Pero bueno, sí, la tengo aquí, Íñigo, si tiene... bueno, y hay otra del TSJ también, ¿no? Si tú tienes una del TSJ de Madrid, se las vamos a facilitar las dos. Pero vamos, sí. En concreto... Espérate, esta la tengo yo aquí, la busco y te digo, porque está en tu magnífica revista, es que, vamos, ¿quién paga el perito? El que paga el perito... 1/2010, fecha 26 de marzo 2012, y ponente es Celsa Pico Lorenzo. Esa es. Esa, pero vamos, esa se la vamos a enviar a todos ustedes, el PDF, y también la vamos a enviar, hay otra, incluso otras que ha defendido Gustavo López Muñoz, y no habría inconveniente en enviárselas. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Mi pregunta es a raíz del comentario de encontrar peritos que lleven la vía penal. Yo soy perito, yo llevo vía civil y contenciosa igual que penal,
pero me gustaría a todos los letrados que hay ahí, tanto defensores como atacantes de una parte o de otra, ¿cuál creéis o cuál pensáis que puedan ser las razones por las que el médico tiene ese miedo o ese no me gusta ir por la vía penal contra un compañero? Voy a contestar yo. En el sentido siguiente. Podría decir que la contestación es muy fácil. El mismo miedo que tiene el juez en vía penal a condenar al acusado y no tiene el mismo miedo en condenar en vía civil. ¿Por qué? Porque en vía civil hay una responsabilidad civil y hay una compañía de seguros detrás, y en vía penal estás enjuiciando a una persona determinada de carne y hueso. Imagino que va por ahí los tiros. Yo sí quería plantear, que no es el caso de mañana, a propósito de lo que decía Gustavo, de la angustia, de lo que fuera, de tener. Pues sí, tienes mucha razón, Emilio. No sé si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta más. Si no hubiese nadie. No, yo solo una... Sí. A Emilio, estoy de acuerdo con lo que dice, pero, en fin, la pregunta es quién paga al perito. Es decir, es que, vamos, ¿quién paga al perito? El que paga al perito, alguna relación con el perito tiene. Entonces, claro, el juez se confía más, como dice, siempre señala perito de parte o perito de designación judicial. Y él se confía, el juez, si hay dos peritos perito de cada parte y el judicial se va a normalmente se fía del judicial. Aquí hay una pregunta de un asistente que yo había pensado encajarla al final, porque al final nos va a quedar de todas las intervenciones como media hora. Es un abogado que nos ha enviado una reclamación en vía administrativa y las preguntas tienen que ver con varios bloques. Así es que he preferido, bueno, puedo adelantar esta parte de su pregunta que ha hecho ahora y luego pues podemos abordar las siguientes. Él lo que dice, habla de los daños morales en relación con un caso de oblito, en un caso en el que se dejan unas pinzas quirúrgicas en el estómago de una señora, en la que no hay posibilidad de aportar informe pericial. ¿Cree usted que se puede dar por probado, dado el hecho y el riesgo en el que ha estado el paciente, dado que le intervinieron de urgencia para extraérselo y que el paciente le mencionó en varias visitas al cirujano que tenía una sensación extraña que no era normal? Y ahí se queda. Está preguntando por los daños morales. Vamos a ver. El problema es el daño que ha causado. El daño moral es un daño realmente de evaluación contingente y aleatoria. El daño moral es un daño íntimo. Una cosa, el daño objetivo es más fácil de valorar, el subjetivo es mucho menos fácil de valorar. Es decir, no hay responsabilidad o posibilidad de indemnización si no hay daño, aunque haya incluso que haya un mal hacer, pero si no se causa un daño, una lesión, pues no hay una obligación de dación, digamos, de contraprestación económica. Entonces el problema es la demostración del daño, si esa persona, como consecuencia de la angustia o de lo que fuera, de tener las pinzas que se le quedaron. Yo he tenido todo tipo, se le han quedado gasas, se le han quedado, pero si no han abierto de nuevo, han sacado las gasas, no ha habido daño, digamos, una lesión y no ha habido indemnización, porque el juez ha considerado que tenía que haber habido una lesión. El daño moral existe, evidentemente, pero el problema de demostración. Es un problema de cuantificación del daño, y para cuantificar el daño primero tiene que existir y tienes que acreditarlo. La prueba, yo he dicho, mantengo que la prueba en este derecho médico, digamos, tiene que ser, dicen los americanos, yo voy siempre, pues, me llaman Mr. Coca-Cola, muchos jueces, uncheckable facts, es decir, una prueba a prueba de moverla así, que resista inconmovible en castellano, una prueba inconmovible. El juez para condenar en este tipo de jurisdicción, tenemos que llevarle a los letrados pruebas periciales, evidentemente,
pero pruebas uncheckable, que sean inconmovibles. Si la prueba te resiste el movimiento y te resiste el argumento contrario, la alegación contraria, posiblemente no ganes el caso del paciente. El segundo bloque lo hemos titulado la clasificación de los daños, Gustavo. La doctrina jurisprudencial ha diseñado una serie de conceptos que delimitan o excluyen la responsabilidad por daños en el ámbito hospitalario. Daños y riesgos típicos, los daños atípicos, los evitables, los inevitables, los inherentes al acto quirúrgico, los no inherentes, los frecuentes, los infrecuentes, los continuados, los permanentes, los tardíos, los desproporcionados. ¿Qué opinión te merece toda esta evolución doctrinal de conceptos desde la defensa del paciente? Yo te diría que hemos ido desde una doctrina, te estoy hablando de temas de tipo doctrinal, hemos ido desde un sistema civilista, estoy pensando en el derecho civil, de culpabilidad, derecho de la culpa, a un derecho de daños, un derecho de riesgo y de daños. Es decir, hemos ido del derecho de culpa a un derecho en que el daño es lo más relevante. El principio, como tú bien has dicho, es alterum non ladere, es decir, no causarle daño a nadie. Hay que reparar el daño causado. Pero la teoría del riesgo, vamos a ver, el riesgo creado. En derecho médico, siempre hay un riesgo. Todo, desde la toma de medicamentos, digamos, el tema de cirugía. Entonces hay lo que se llama la teoría del riesgo permitido. Riesgo permitido es aquel riesgo que se supone que es inherente a la propia práctica de la medicina, de la teoría quirúrgica, de lo que sea. Entonces hay un riesgo permitido, que lo estiman los tribunales, hasta que se llega a un punto que se llama, que es fundamental para este tema, que se llama el punto crítico. ¿Hasta dónde puede llegar la tolerancia en la actividad médica concreta, ad hoc, en la que estamos estudiando, para rebasar o para no rebasar el punto crítico? Y cuando rebasas el punto crítico, se produce la responsabilidad. Entonces, a mí me gusta mucho la teoría del riesgo y desde luego el derecho de daños, creo que es lo que se está imponiendo, el estudio del derecho de daños. Lo que no puede haber es responsabilidad sin culpa. Puede haber, perdóname, responsabilidad sin culpa, que es la responsabilidad objetiva. Lo que no puede haber es responsabilidad sin daño. Es decir, la responsabilidad siempre tiene que tener, puede haber culpa y puede haber daño, y puede haber daños sin culpa. Entonces, y ya sabes tú que el principio general en este tema es la restitución íntegrum, es decir, es la restitución integral del daño causado. Entonces, todo lo que tú me preguntabas, como está el daño emergente, está también la responsabilidad por el daño continuado, que es aquel, y no el daño personal que causas al directamente lesionado, sino a otros. Por ejemplo, la familia del lesionado sufre, ya no la lesión directa, pero la lesión moral. Es decir, el cónyuge está sufriendo de alguna manera cuantificable incluso la lesión, ya no de la pérdida si ha fallecido, sino de la lesión que sufre la mujer, el marido, de su mujer, de sus hijos. Hay un sufrimiento. Eso está en el baremo de tráfico, además. Está en el baremo de tráfico, aunque lo que no acabamos de parir es el baremo de
daños médicos. De daños médicos. Se ha hablado, vamos, yo digo oyendo eso, pero siglos, y ya que lo tienen a punto y que ya, vamos, que está ya en la última, en el último borrador, pero no hay forma de que salga. Sí, esa es una de las leyes importantes que tenía que haber salido. Como bien dices, hay varios borradores y realmente no sé cuál es el problema, ¿no? De que, para que no pueda salir. Vamos a pasar a otra pregunta, Gustavo. Ya que tú has tenido casos sobre daño desproporcionado, en concreto aquel primer caso de aquella sentencia tan cuantiosa en cuanto a la condena, cierto magistrado del Tribunal Supremo declara en sus sentencias algo que es muy polémico, ¿no? Y es que según él, el daño desproporcionado en medicina no existe. Más concretamente, dice que en anestesia no existe. Bueno, ¿cuál es tu opinión? Yo tengo casos de anestesia, que el anestesista no está en el quirófano porque, no sé si te recuerdas, hubo una época, son todos muy pretéritas, porque yo soy de una época pretérita, pero el anestesista estaba al mismo tiempo anestesiando en varios quirófanos, al mismo tiempo. Me dice Yubin que sí, que me dice con la cabeza, ¿verdad que sí, Yubin? En varios quirófanos, y resulta que en uno de ellos, en el que estaba anestesiando, supuestamente, no estaba de presencia, sino que estaba en otro, y se murió, y claro, el anestesista tiene unas responsabilidades, no son las quirúrgicas, pero son fundamentales. Eso de que el anestesista no tenga responsabilidad, pues sí que la hay, además hay sentencias al respecto de esa que te digo yo concretamente, de que el anestesista no está en el quirófano porque estaba en varios, esa es una sentencia que existe. Es decir, que diga este ilustre magistrado, que creo que ya ha fallecido, que diga que no hay responsabilidad del anestesista, hay responsabilidad de todo aquel que causa un daño, todo aquel que causa un daño y se pueda probar, evidentemente. Hay una relación causal y hay un daño, sea anestesista o sea el que lleva el cable del tendido eléctrico, él tiene una responsabilidad porque ha causado un daño. Que yo sepa, este magistrado... Una sentencia, una doctrina mínimamente aceptable. Que yo sepa, este magistrado no ha fallecido. Para mí, la última noticia que tengo es que se ha jubilado. Bueno, pues lo daba, como se ha jubilado, lo daba por fallecido. Lo cual también supone digamos, lo he fallecido jurisdiccionalmente. Posiblemente. Que para mí es lo mismo, porque no me importa que el pobre hombre muera, pero si se desaparece del Tribunal Supremo, se lo agradezco. Ya. Al parecer supone, digamos, sí. Perdona que te interrumpa, creo que por suerte para todos la medicina ha mejorado en muchos aspectos. Yo doy fe de que yo, estando haciendo la carrera y durante la residencia, los anestesistas directamente le dejaban el marrón a los residentes y se iban a otro quirófano o directamente a la privada. Y ya tenías tú, como residente, buscarte la vida para encontrar un anestesista que te ayudara a sacar el quirófano adelante. Hablo de la época en la que no era raro encontrar que gente dentro de los hospitales fumaba. Y Yubin, tú eres un chaval, eres un niño comparado conmigo, de forma, si tú lo has visto, tú imagínate lo que habré visto yo. ¿Qué no habré visto yo? Mejorado. Es decir, esto sí aquí se ha dado y de hecho los residentes al principio no teníamos ni siquiera un tutor como tal y ahora mismo un residente en la urgencia, por ejemplo, no puede firmar un alta sin el adjunto que esté de acuerdo. Es decir, se ha progresado. Venimos de una corriente muy mala, antigua y cada vez vamos hacia mejor, que hay mucho por mejorar para todos los aspectos. De todas maneras, es una pregunta que me había hecho Íñigo en un apartado que tuvimos hace unos días de práctica. Esto, desde que yo empecé ahora, los derechos del paciente han mejorado un 1000%. Es decir, no tiene nada que ver, nada que ver. Cuando yo empecé a defender a pacientes, las posibilidades que hay ahora de defenderlos, pero vamos, ni por asomo, vamos, a mí me asombra. Yo que lo he visto todo casi en 55 años, tú piensas nada más que una cosa que le he dicho a Íñigo, no paro de hablar, es que yo iba a los juicios en la Audiencia Provincial de Madrid
cuando la audiencia provincial estaba en el edificio del Tribunal Supremo. Estaba yo en la sala ahí con Rodríguez Menéndez y compañía, en el edificio que hoy en día es el Tribunal Supremo. Ahí estaba la audiencia provincial de Madrid, los juicios penales. Entonces tú imagínate lo que habré visto yo en todos mis 55 años de ejercicio profesional, lo que habré visto que nada me asombra ya de las cosas que he visto, de todo tipo. Buenas y malas, ¿eh? Muy bien, Gustavo. Vamos a pasar a otra pregunta para ir avanzando en este tema de la clasificación de los daños. Los daños no indemnizables. La ley contempla el estado de la ciencia y los riesgos del progreso como supuestos de exclusión de la responsabilidad patrimonial del Estado. ¿Cuál es tu experiencia al respecto? Los riesgos del progreso. Vamos a ver, ahora tenemos el COVID-19, ¿no? Hoy ya nos hemos enterado por la prensa del primer fallecimiento por trombosis. Sí. Queda enlazarlo causalmente con... Yo te voy a decir estamos aquí en este ambiente, ya sabes que han suspendido AstraZeneca, la vacuna de Oxford está suspendida 15 días. Yo, sin perjuicio que todo elemento médico o químico puede tener un efecto secundario en cada paciente, porque sabemos que no hay enfermos, no hay enfermedades, sino pacientes, eso ya lo sabemos, pero yo creo que aquí detrás del tema de AstraZeneca hay un gran tema de marketing, de la lucha entre compañías fabricantes de medicamentos, porque AstraZeneca, como sabes, la ha hecho el apoyo de Oxford, Inglaterra, no cobra la vacuna de AstraZeneca, creo que vale 3 euros la vacuna y las otras valen 30 o 20. Es decir, aquí hay un tema de marketing sin perjuicio de que toda vacuna, incluso Pfizer, Moderna, puedan tener efectos secundarios. Y hay que comprobar la relación causal entre el efecto secundario, porque ese señor paciente podía tener otros problemas médicos propios que se lo hayan, quizás que no tengan nada que ver con la vacunación, pero sé que la pregunta era, los riesgos de la tecnología, del avance tecnológico. Claro que lo hay, y eso hay que asumirlo, porque si no, no avanzaríamos. Todo avance tecnológico, entonces, pues es un problema discrecional y se llama ponderación. La ponderación de los riesgos y de sus ventajas, lo que dicen con el tema de AstraZeneca. Ponte la vacuna porque siempre ponértela va a ser mejor que no ponértela. Pues es una ponderación de riesgo. ¿Hay riesgos en AstraZeneca? Habrá que ponderarlo. Toda vacunación puede tener sus riesgos. Yo me he puesto la primera por mi edad, claro, no me he ido a Abu Dhabi, pero me la han puesto aquí en Madrid y estoy, vamos, no he tenido ningún efecto con Pfizer. Me pusieron la Pfizer y no he tenido un pequeño dolorcillo en el brazo que me pincharon, pero nada más, ni fiebre, ni he tenido nada. Tengo amigos que le han puesto la AstraZeneca y la segunda, bueno, la AstraZeneca, sí, son 2 dosis. La segunda le ha dado efectos secundarios, fiebre, en fin. Entonces, pero contestando tu pregunta, que es muy concreta, hay que asumir los riesgos y ponderar los riesgos del avance tecnológico y que no hay que penar ni responsabilizar más allá de la ponderación necesaria las consecuencias. Las consecuencias son las posibles lesiones producto de ese avance tecnológico. El tema es quién va a asumir esos daños, ¿no? Porque ya, de hecho, por la Unión Europea ha regulado la exclusión de la indemnización por parte de los laboratorios. Mira, yo te voy a contar una cosa muy sencilla. Como voy siempre a los Estados Unidos, tú no puedes demandar en Estados Unidos a un médico militar. No son demandables. El médico que te salva la vida en el campo de batalla o en un régimen militar no son demandables. Son completamente indemnes a cualquier tipo de reclamación. Entonces, que haya unas, digamos, defensas. Bueno, es que Pfizer nunca se ha publicado, ni ninguno de los laboratorios, el contrato que han hecho con la Unión Europea. No se conocen los términos son secretos.
Es decir, no se conocen los términos y condiciones de la contratación entre los laboratorios estos multinacionales, internacionales y poderosísimos eso es lo que yo me pregunto. ¿Es aceptable que los consumidores europeos no sepamos los acuerdos que hace la Unión Europea con los suministradores de vacunas que pueden tener efectos sobre nuestra salud? Esa es la pregunta que dejo abierta. Lo que es claro es que los usuarios parece ser que no van a poder demandar a los laboratorios, entonces irán obligadamente serán obligados a ir por la vía contenciosa administrativa en el caso de que haya daños o se sigan manifestando y de qué forma, ¿no? Vamos a pasar a otra pregunta, Gustavo. Dime. Vamos a hablar de los riesgos típicos y los atípicos informados al paciente que después se materializan. ¿Son indemnizables? Primero, ¿Desde qué perspectiva? vamos a ver. La pregunta, voy a ir un poquito antes. ¿Qué paciente se lee el consentimiento informado? El impreso de consentimiento informado, ¿qué paciente se lo lee personalmente, completa y absolutamente? ¿Qué médico le dice, como está en la ley, le explica de forma clara y entendible al paciente en su propio idioma lo que dice el consentimiento informado y que lo firme delante del médico? Cuando llegas a una consulta, la enfermera te da un papelito y se firme aquí para pasar a ver al médico. Entonces, consentimiento informado, que es la base de muchísimas reclamaciones, como sabes tú perfectamente, sabéis todos, es que hay verdadero entendimiento de lo que se está aceptando. Yo tengo un caso ahora, subyúdice, de una paciente que se va a hacer una cirugía estética, que por cierto está el tema de, antes en mi época era voluntarista y era era una cirugía decían casi de antojo, le llamaban en mi época, cirugía de antojo, que uno se diga, y hoy en día se ha mezclado ya con la no voluntarista, sino con la necesaria. Entonces, la pregunta es, ese consentimiento informado, que es la base de muchísimas sentencias, dio el consentimiento informado, estaba con conocimiento de lo que firmaba. El tema es fundamental. Se está cumpliendo la ley, la pregunta, ¿se está cumpliendo la ley del derecho del paciente y la información al paciente, debida información al paciente? Pues es una buena reflexión, ¿eh? Efectivamente, en el sector al consentimiento informado se le llama más bien el consentimiento firmado, ¿no? Es decir, pues todos hemos tenido experiencias. Bueno, yo mismo en algún hospital, pues a mí me han dado el consentimiento en la recepción junto con el recibo del mando de la televisión, firme usted aquí y tal, ¿no? Incluso me han llegado a poner el consentimiento, yo ya en otro momento, en otra situación, en la camilla, en la cama del quirófano, mirando boca arriba, sin gafas ni nada, el consentimiento de anestesia. Esto que yo estoy contando, perdonad porque que os cuente experiencias personales, es algo que está muy extendido, es decir, ni se complementa formalmente ni verbalmente, en fin, es un tema sobre el que, como volveremos después, pues vamos a pasar a otra pregunta, que tiene que ver con los daños permanentes, los continuados y los tardíos. El Supremo analizó este tipo de daños en relación con la talidomida, llegando a declarar que pueden reclamarse daños de aparición tardía. ¿Qué opinión tienes al respecto? Evidentemente. Mira, yo conocí en un barquito que íbamos de Puerto Rico a las Islas Vírgenes a un marinero que, por cierto, tenía una habilidad increíble. Tenía una manito pequeñita y él me contó que era producto de la talidomida. Vale. Lo conocí yo personalmente. Lo de la talidomida, las mujeres no sabían, es que los laboratorios no sabían desde luego el efecto que iba a tener la talidomida en las mujeres embarazadas. Las mujeres la tomaban y todos los ginecólogos de España y del mundo entero daban la talidomida a las mujeres embarazadas porque las ayudaba durante el parto y les quitaba mareo, etcétera, etcétera. Eso se supo años después. ¿Qué responsabilidad hay
pues oye, era imprevisible. ¿Y un daño imprevisible qué es? ¿Es un daño resarcible? ¿Qué se le tenía que haber exigido a ese laboratorio para haber no sacado la talidomida, si haber tenido más cautela? ¿Qué estamos haciendo con las vacunas del COVID-19? Que se han sacado en un año cuando las vacunas, la más rápida, se había sacado en 7. Es decir, ¿sabemos realmente, vamos a pedirle responsabilidad si yo a mis 82 años me quedo infértil? Porque me puse el Pfizer. Es decir, es que realmente es un tema, hay daño, hay responsabilidad, hay culpa. Entonces esas son las interrogantes que tienen que ser ponderadas y no hay casos, hay caso a caso. Cada caso es diferente. Es decir, lo que sí tenemos que ir es, evidentemente, ya me lo has dicho tú, en los Estados Unidos se utiliza en derecho el casebook. Es decir, no se estudia como nosotros, estudian los casos, porque cada caso tiene su propia naturaleza. Y entonces el caso de la talidomida es un caso sangrante y está siendo indemnizado adecuadamente, tardíamente. ¿Qué tú le haces a ese marinero que iba conmigo en el barquito con la manito cortita con 4 deditos, producto de la talidomida? ¿Cómo lo vas a reparar? ¿Puedes llegar a reparar? ¿Qué tiene? ¿Daño moral? ¿Daño físico? Es un tema complejo y bueno, ese caso está prescrito, ahí ha jugado el Instituto de la Prescripción, salvo para los hijos de esas madres que consumieron la talidomida, que son capaces de demostrar que ha habido, mediante un informe médico, daños de aparición tardía, ¿no? Que es lo que viene, todo eso viene en las sentencias del Tribunal Supremo, esa distinción entre esos 3 conceptos, ¿no? Sobre delitos permanentes, qué son los permanentes, los continuados y los tardíos, y cuáles son los reclamables, ¿no? En este caso, pues los últimos, los tardíos. Un problema, déjame interrumpirte un momento, Íñigo. El grave problema que tenemos en nuestro derecho, y no se digo solo en derecho en el que estamos hablando, sino incluso en derecho penal, es la prescripción. El tema de la prescripción en nuestro derecho es sangrante, dramático. El tema que tú encuentres un asesino al cabo de 30 años y el tío se pasee libremente sin que jamás haya habido justicia sobre el caso, porque ha prescrito. ¿Pero cómo va a prescribir? Es decir, hay temas que son, qué sé yo, la violación de mujeres. Hay cosas que no pueden tener, no pueden extinguirse la responsabilidad. Es decir, y nuestro derecho tiene un sistema de prescripción. Oye, la responsabilidad extracontractual es un añito. Oye, ¿te acuerdas cuando eran 15 la contractual? Ya la han bajado a 5, pero por lo menos tendría que haber un paralelismo entre la responsabilidad contractual y la extracontractual, ponerlo en 5, pero en uno tienes que salir corriendo para que no, porque después el juez, si tienes que depender del juez, te dice, no, esa responsabilidad, a pesar de ser un paciente, es extracontractual, ya prescrito. Pero ¿cómo va a prescribir? Y es extracontractual un médico con un paciente. Una pregunta. Una relación entre un médico y un paciente puede ser extracontractual. Si dice una teoría que hay que para distinguir la culpa contractual de la contractual es y le has dado la mano y le has dicho hola, ¿qué tal? Y lo conoce, ya es contractual, que no puede ser extracontractual. Entonces, pues ahí tengo sentencias de llorar, médico-paciente, y que el juez me ha considerado que es extracontractual. ¿Cómo que extracontractual? Si era el médico que la trataba, no había un contrato. Vamos. Bueno, la pregunta que teníamos antes, en el supuesto de olvidar un instrumento dentro del paciente, ¿se califica de daño continuado? Si lo sacan no causado lesión, pues no es daño continuado, vamos, salvo que se le queda el daño moral de que se ha quedado esa persona, pero hay que demostrarlo. Eso es como te dije antes, es muy difícil y si no puedes demostrar el daño, aunque no haya culpa, pero si no puedes demostrar daño, no hay culpa ni daño, ¿dónde está la responsabilidad? Esa es la pregunta.